Lentes. Lentes y sus características. En este video estudiaremos las lentes y la generación de imágenes por medio de una vela que representa al objeto en distintas posiciones, tanto teóricamente como en la práctica, aplicando la ecuación de las lentes y del aumento, con una tabla que nos ayudará a comprender en su totalidad el estudio de la generación de imágenes con lentes y sus características. Para este video utilizaremos una vela, un lente convergente, una pantalla donde se formarán las imágenes y papel donde representaremos nuestro estudio. Si quieres saber más de las lentes, te recomiendo este video. Primero que nada, encontraremos el punto focal de nuestra lente. Para ello, alejaremos lo más posible la fuente de iluminación y con una lente buscaremos un punto donde los rayos de luz converjan. Cuando lo logremos, medimos esa distancia que representa la distancia focal de esa lente, en específico la cual es de 4.8 centímetros. Si tienes dudas de cómo encontrar los puntos focales de las lentes, te recomiendo este video donde encuentro los puntos focales de varios lentes convergentes. Entonces, graduaremos un papel en centímetros desde el centro hacia los extremos. El punto 0 centímetros representa el vértice, el cual es el punto donde se colocará la lente convergente, la cual gráficamente la podemos representar con dos flechas desde el centro hacia los extremos. Especificamos el punto focal, el cual es de 4.8 centímetros. También el segundo punto focal, que está en 9.6 centímetros, que representamos con 2F. Y el tercer punto focal, que está en 14.4 centímetros, que representamos con 3F. Y realizamos lo mismo para el otro lado. Ahora colocaremos el objeto, que en este caso es la vela, en diferentes posiciones, considerando siempre la lente en posición 0 centímetros, el cual se denomina vértice. El primer punto donde colocaremos y analizaremos las características de la imagen producida por el objeto, el cual es la vela, será exactamente en medio de 3F y 2F, que es de 12 centímetros, al cual llamaré punto A. El segundo punto donde colocaré el objeto estará exactamente en 2F, que llamaré punto B. El tercer punto donde colocaré el objeto será exactamente en medio de 2F y F, que es de 7.2 centímetros, el cual llamaré punto C. El cuarto punto donde colocaré el objeto será exactamente en el punto focal, que representa una distancia de 4.8 centímetros, el cual llamaré punto D. Y por último, el quinto punto donde colocaremos el objeto será exactamente en medio del punto focal y el vértice, que representa una distancia de 2.4 centímetros, el cual llamaré punto E. Analizando el punto A, que es mayor a 2F, matemáticamente la podemos representar como S mayor a 2F, donde S representa la distancia del vértice en el punto A. La teoría nos dice que cuando S mayor a 2F, la distancia del vértice al objeto es mayor a 2 puntos focales. La imagen generada será real, invertida y de menor tamaño, de acuerdo a la imagen que aparece en la pantalla. Puedes observar que O representa el tamaño del objeto, que será la vela, e I representa a la imagen formada que generará la vela. Y en el punto B podemos decir que S es igual a 2F y la teoría nos dice que la imagen generada será real, invertida y de igual tamaño.
En el punto C podemos observar que el punto donde se analizará el objeto será mayor a f, pero menor a 2f, y matemáticamente la podemos expresar como 2f mayor a s mayor a f, que teóricamente se nos genera una imagen real, invertida y de mayor tamaño. En el punto D podemos observar que S es igual a F, donde la teoría nos dice que no se forma imagen. Por último, el punto E, que es mayor a F, matemáticamente podemos expresar como S menor a F, que teóricamente resultará una imagen virtual, no invertida y de mayor tamaño que el objeto, y la imagen se generará del mismo lado donde se encuentra el objeto. Todos estos datos los puedes apreciar en la tabla que aparece en la pantalla, especificando la distancia del objeto al vértice del lente llamada S. Para el punto A le corresponde una distancia de 12 centímetros, a B una distancia de 9.6 centímetros, a C de 7.2 centímetros, a D de 4.8 centímetros y a E de 2.4 centímetros. Para encontrar teóricamente la distancia S', que representa la distancia de la imagen al vértice del lente, como se muestra en la imagen, utilizaremos la ecuación de las lentes, que es igual a 1 sobre f es igual a 1 sobre s más 1 sobre s', donde queremos encontrar s', la cual nos deshacemos de 1 sobre s, que por así decirlo nos estorba para despejar s', la cual está sumando y pasa del otro lado restando. Aplicamos función igualdad. 1 sobre S' es igual a 1 sobre F menos 1 sobre S. Sumamos aplicando el método cruzado o carita feliz, en donde 1 multiplica S. Separamos por el signo menos y F multiplica 1. Después dividimos multiplicando F por S. Cambiando de posición los numeradores por denominadores, tanto de un lado como del otro, tendríamos S' es igual a F por S sobre S menos F, ecuación que ocuparemos para calcular S'. Para el punto A, S es igual a 12 centímetros y F es igual a 4.8 centímetros. Sustituyendo, tenemos que S' es igual a 8 centímetros. Y ahora realizamos el cálculo de S' para todos los demás puntos. Ahora calcularemos el aumento. Para calcular la relación de aumento con respecto a la medida del objeto, usamos que m es igual a menos S' sobre S, en donde el resultado valor numérico nos representa la relación de aumento o disminución al objeto original, y con ello podemos calcular el tamaño y los signos positivo y negativo de acuerdo a lo que nos salga. Si sale positivo, la imagen no está invertida o parada en la misma dirección que el objeto. Si sale negativo, la imagen está de cabeza o invertida y se encuentra en dirección contraria al objeto. Calculando el aumento para el punto A, de acuerdo con la fórmula m es igual a menos S' sobre S, tenemos que S' es igual a 8 y S es igual a 12. Sustituyendo, tenemos que m es igual a menos 8 sobre 12, lo que es igual a menos 2 tercios, lo que quiere decir que si el objeto mide 3 centímetros, la imagen se reducirá a 2 tercios, lo que podemos aplicar una regla de 3, en donde 3 centímetros representa el objeto, es igual a escala de 1, en donde x centímetros representa a la escala de 2 tercios. Multiplicando 2 tercios por 3 centímetros dividido entre 1 nos da que x es igual a 2 centímetros. Entonces, 2 centímetros medirá la imagen generada que colocaremos en la tabla y será invertida.
Calculando el aumento para B con S' igual a 9.6 centímetros y S igual a 9.6 centímetros y aplicando la fórmula M es igual a menos S' sobre S, tenemos que M es igual a menos 9.6 entre 9.6, lo que es igual a menos 1, lo que nos dice que no hay aumento, seguiría siendo de igual tamaño y sería invertida. Calculando el aumento para C con S' igual a 14.4 centímetros y S es igual a 7.2 centímetros y aplicando la fórmula M es igual a menos S' sobre S, tenemos que M es igual a menos 14.4 centímetros sobre 7.2 centímetros, que es igual a menos 2, lo que en sí el objeto es de 3 centímetros y la escala es de 1. Ahora, para la escala de 2, pues sería 2 por 3 dividido entre 1, que sería igual a 6 centímetros. X valdría 6 centímetros. Por lo tanto, 6 centímetros medirá la imagen y será invertida. Y para el punto D, si S' es igual a error y S es igual a 7.2 centímetros, no podríamos calcular el aumento. Por último, el punto E, si S' es igual a menos 4.8 y S es igual a 2.4 centímetros, aplicando la fórmula M es igual a menos S' sobre S, tenemos que M es igual a menos 4.8 sobre 2.4. Lo que sería igual a más 2, lo que nos indica que la imagen medirá el doble que el objeto. Si el objeto mide 3 centímetros, entonces la imagen medirá 6 centímetros y no estará invertida. Ahora, comprobando la teoría con la práctica, colocamos el objeto en el punto A, que está a una distancia S de 12 centímetros. Vemos que se nos forma una imagen nítida del otro lado de la pantalla. Buscamos la mejor imagen del objeto, que es la vela. Medimos la distancia S', que es del vértice a la imagen, y vemos que es aproximadamente igual a 8 centímetros, dato que comprobamos teóricamente. Y vemos la imagen generada que tiene un tamaño de 2 centímetros. Observa, medimos y vale 2 centímetros y es invertida, comprobando en totalidad la teoría con la práctica. Colocamos el objeto en el punto B, que está a una distancia S de 9.6 centímetros. Vemos que se nos forma la imagen nítida del otro lado. Y medimos la distancia S' de la imagen al vértice, que es aproximadamente de 9.6 centímetros. Y medimos la imagen, que es igual a 3 centímetros, lo cual no tiene aumento y es invertida, como lo demuestra la tabla. Colocamos el objeto en el punto C, que está a una distancia de 7.2 centímetros. Medimos la distancia cuando se nos forma la imagen nítida, que representa la distancia S', que es aproximadamente igual a 14.4 centímetros, y medimos la imagen para verificar el aumento, la cual mide 6 centímetros, lo cual es el doble del tamaño del objeto y es invertida. Para el punto D, buscamos la imagen nítida y observamos que no hay imagen, por más que le busquemos. Por tanto, no hay cálculo de imagen en ese punto. Y por último, para el punto E, colocaremos el objeto a 2.4 centímetros. Y buscaremos la imagen, pero por más que alejemos la pantalla desde el inicio hasta el final, no podremos observar ninguna imagen. Pero en realidad sí se forma la imagen, pero está del otro lado. Colocamos nuestra pantalla del otro lado y así
buscaremos encontrarla. De la misma manera, no podemos ver nada, pero geométricamente deberíamos de apreciar la imagen a 4.8 centímetros, que debería tener una altura de 6 centímetros. Así es como encontramos las características de una lente convergente. Espero que este video te ayude en la búsqueda del conocimiento. ¡Saludos!